Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Bendiciones, amados hermanos. Me llamo Mónica Estrada de Orellana. Actualmente me congrego en Iglesia de Cristo de Benecer Zona 5. Sirvo en los departamentos de Escuela de Doctrina y Ministración de Damas Noemí. Tengo aproximadamente 14 años de congregarme en esta casa y también ese es el tiempo que tengo de haber llegado a los pies del Señor. Me casé joven a los 20 años, a los 21 ya estaba teniendo mi primer hijo. En ese momento fue una etapa complicada en mi vida porque coincidió con la separación de mis papás, que nos marcó fuertemente, pero también eso fue una puerta que el Señor abrió para que nosotros viniéramos a los pies de Él. La maternidad para mí fue un tanto complicada porque por esos cambios que yo había tenido en mi vida, en ese corto tiempo, que me estaban afectando mucho emocional, física, mentalmente. Dejé de estudiar cuando me casé, porque la prioridad era dedicarme a mi casa y dedicarme a mi familia, ¿verdad? En ese tiempo lo vi como algo difícil, duro de asimilar para mí, pero entendía que las prioridades de mi vida habían cambiado y eso era lo que en ese momento me tocaba vivir. Empezamos a servir en la iglesia, a asistir, y íbamos a doctrina, veníamos a los cultos cada que podíamos, veníamos fielmente todos los domingos. Tuve mi primer hijo y se empezó a tornar un poquito difícil la asistencia a la iglesia porque los que son padres me entenderán lo difícil que es venir con un niño pequeño y más si es un niño demandante. Empecé a dejar de asistir como yo quería porque era un poco difícil compaginar con mi esposo la forma de venir a la iglesia, venir a servir, cuidar de mi casa. En eso pues pasa el tiempo y resulto embarazada de mi segundo hijo y ahí se tornó un poquito más difícil venir a la iglesia porque ya con 2 hijos la logística era diferente. Yo tenía el anhelo de servir, yo tenía el anhelo de buscar del Señor, pero en ese entonces nosotros vivíamos en el Progreso y el trabajo de mi esposo normalmente o mayormente era aquí en la capital. Entonces el trasladarse a la capital, después regresar al Progreso a traerme y volver a la capital era algo que se salía de nuestro presupuesto y no lográbamos nosotros hacer un match. Me metí a servir a niños. En niños serví un buen tiempo, pero también se empezó a hacer un poco difícil la relación entre venir a servir a la iglesia y venir a recibir, ¿verdad? Era complicado para mí porque yo no lograba poner las cosas en orden. Uno con mi esposo, en el servicio de mi esposo y con el mío, ¿verdad? Era algo que todavía no lográbamos nosotros ponernos de acuerdo bien. Entonces, pues dejé de servir y decidí quedarme con mis hijos. Después de un tiempo sentí otra vez la necesidad de servir al Señor y me metí a ayuno de oración. Fue un departamento donde me bendijo un montón el Señor. Pero volví a pasar por lo mismo. No lograba coordinar mi tiempo entre mi servicio, el servicio de mi esposo, porque coincidían nuestros 2 servicios. Entonces, ¿quién se hacía cargo de mis hijos? Entonces, el hacerme cargo yo de mis hijos empezó a volver una carga para mí. Eso empezó a usarlo el enemigo para estorbar el propósito que el Señor tenía conmigo, y no solo conmigo, sino que con mi familia, con mis hijos, ¿verdad? Empecé a sentir frustración, empecé a sentir mucho desánimo, porque yo realmente tenía el anhelo de buscar del Señor, pero no lográbamos ponernos de acuerdo para cómo hacerlo. También tenía yo la frustración de que había yo dejado de estudiar porque me tenía que dedicar a mi casa, pues eso era lo que me tocaba a mí, porque mi vida había cambiado
desde el momento en el que yo quedé embarazada. Pero para mí era difícil en ese momento entenderlo porque yo era buena en lo que hacía, yo era una buena estudiante, entonces decía, ¿cómo pude haber dejado? Y ahora me dedico a mi casa, ahora soy una simple ama de casa. El enemigo empezó a usar eso para sentirme menospreciada. Yo sentía que no había valido la pena todo lo que yo me había esforzado antes, porque ahora yo hacía totalmente lo opuesto a lo que antes hacía. No tenía realmente con quién exteriorizar lo que sentía, porque pues las únicas personas cercanas, por así decirlo, eran nuestros papás, y son una generación que viene de que la mujer se tiene que quedar en su casa, dedicarse a sus hijos hasta que sus hijos se casen o se vayan de su casa, entonces ella ya puede decidir qué hacer por su vida, ¿verdad? Entonces a mí me creaba conflicto, porque cuando uno viene a los pies del Señor, uno quiere hacer las cosas diferentes a como las hizo antes, cambiar la mentalidad, cambiar su forma de ser, las amistades, romper incluso con lazos familiares, ¿verdad? Porque uno quiere agradar al Señor, pero en esa búsqueda de agradar al Señor también uno puede caer en el legalismo y puede caer en religiosidad, ¿verdad? Y creo que en ese momento yo estaba en esa casilla. Yo siempre he tenido un buen oído, pero en ese momento como que el oído se potencializó y yo oía los sonidos muy fuertes. Entonces eso empezó a irritarme y me molestaba. Incluso cuando venía yo a la iglesia, el sonido me afectaba tanto que yo no soportaba estar en la alabanza. Cambio de vida. Cambio de vida. A mí me creaba conflicto, porque cuando uno viene a los pies del Señor, uno quiere hacer las cosas diferentes a como las hizo antes, cambiar la mentalidad, cambiar su forma de ser, las amistades, romper incluso con lazos familiares, ¿verdad? Porque uno quiere agradar al Señor, pero en esa búsqueda de agradar al Señor también uno puede caer en el legalismo y puede caer en religiosidad, ¿verdad? Y creo que en ese momento yo estaba en esa casilla. Yo siempre he tenido un buen oído, pero en ese momento como que el oído se potencializó y yo oía los sonidos muy fuertes. Entonces eso empezó a irritarme y me molestaba. Incluso cuando venía yo a la iglesia, el sonido me afectaba tanto que yo no soportaba estar en la alabanza. Me irritaban tanto las personas, el sonido de las personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio y yo me tuve que salir del trabajo porque yo no aguantaba el sonido, ¿verdad? Yo no aguantaba los ruidos. Empecé a tener, por primera vez tuve un ataque de ansiedad, y ese ataque de ansiedad para mí fue una sorpresa. Yo nunca me imaginé que yo podía llegar a sentir eso en mi cuerpo, en mi mente. Y así se fue intensificando lo que yo sentía. Pasaba un vehículo a la par mía y yo sentía que me iba a chocar. Iba yo en un puente y yo sentía que el puente se iba a partir en dos, y yo podía visualizarme cayendo en el puente y pasándome lo peor, ¿verdad? Empecé a tener ese tipo de pensamientos intrusivos, ¿verdad? Que realmente me estaban atormentando demasiado en mi vida. También creo que abrió una puerta para la tristeza y el enemigo lo usó pues lo que les mencionaba antes, el que ya no me había podido realizar como profesional, que como mujer no me sentía valorada, como esposa no me sentía valorada, que mi servicio no era nulo, que mi búsqueda al Señor era también poca, ¿verdad? Yo realmente no me metía con el Señor, a pesar de que yo había creído que había tenido un encuentro genuino con el Señor. Había algo que me hacía falta en mi vida espiritual.
También sentía que el no servir, yo estaba en deuda con el Señor. Yo sentía que yo le estaba fallando al Señor por no servirle, sin darme cuenta que yo le estaba sirviendo al Señor en mi casa, yo le estaba sirviendo al Señor con mi familia, ¿verdad? Pero yo lo único que pensaba era que no valía la pena todo lo que yo estaba haciendo. Fui a administración en ese momento y hablé de lo que sentía, y la hermana me dijo que no era mi tiempo, y pues respaldó con palabra todo lo que me estaba diciendo, pero yo en ese momento lo único que pude escuchar fue: no es tu tiempo. Y eso fue una tristeza tan grande en mi corazón que me llenó más de frustración. Yo no pude pensar en el consejo que ella me dio, la palabra que ella me dio, yo solo pude pensar en: no es tu tiempo. Entonces eso me hacía sentir peor, con una carga muy fuerte. Empecé a tener pensamientos de muerte. Yo decía: si mi vida no tiene propósito, si mi vida no tiene una función, si yo realmente no soy útil, si yo solo me dedico a mi casa, entonces no tengo un propósito en esta vida. Yo tenía mucha tristeza. Yo decía: la única solución para dejar de sentir esta tristeza es morirme. Empecé a pensar cómo lo iba a hacer, porque a pesar de que uno tiene problemas, a pesar de que uno está en la situación en la que está, siempre como que el instinto de mamá siempre sale al frente, y empecé a pensar qué iba a hacer, cómo iba a dejar escrito, quién quería que se quedara cuidando a mis hijos, y yo dije, entonces empezaron como pensamientos de mí: ¿y quién los va a cuidar? Y cuando mi esposo se vaya a trabajar, ¿quién los va a atender? Y si no les van a dar de comer como yo les doy de comer, y si se sienten tristes y no va a haber quien los consuele, y si no los bañan a la hora que a ellos les gusta bañarse, y si los van a regañar y si no les van a aguantar sus travesuras, tantas cosas que me venían a la mente, y eso empezó a ser como un freno para mí. Y también el miedo yo decía: si yo acabo con mi vida, no voy a tener perdón del Señor, y mi final va a ser horrible, ¿verdad? Entonces eso también me frenaba a hacerlo. Una vez tuve un sueño donde estaba mi esposo, una muchacha, y estaba yo. Y yo estaba intentando convencer a mi esposo de que se quedara conmigo, de que me escogiera a mí, y él me dijo: no, Mónica, yo me voy a quedar con ella. Cuando yo me desperté, yo sentí como que el sueño había sido real, ¿verdad? Como que lo que había soñado había pasado. Yo tenía el corazón partido en 1000 pedazos, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y el Señor me habló y me dijo: Él es solo un hombre. Y yo dije: sí, Señor, Él es solo un hombre, pero la escogió a ella. O sea, yo solamente pensaba en la escogió a ella y no me escogió a mí. Pues realmente, como yo estaba sumergida en el dolor y en la tristeza, pues esto fue solo una gotita más de lo que había en mí. Un día, pues, donde tuve un ataque muy fuerte, yo le exigí a mi esposo que orara por mí, y él hacía el esfuerzo por entenderme, pero realmente ni siquiera yo podía entender lo que estaba viviendo, ¿verdad? Y ahí otra vez el Señor me habló y me dijo: ¿te das cuenta que Él solo es un hombre? Y otra vez, escuchando eso, ahí sí entendí lo que el Señor me quería decir. Yo tenía mi esperanza puesta en que mi esposo me salvara a mí, que mi esposo orara por mí, que la salvación viniera por parte de Él, que como si bien hemos aprendido que la bendición cae de la cabeza, desciende sobre las barbas y llega hasta la punta de los pies, sí es cierto, pero yo también tengo que buscar mi salvación, yo también tengo que buscar mi porción, yo también tengo que buscar esa relación con el Señor, porque la relación es personal, ¿verdad? Por medio de mi esposo no iba a llegar eso, ¿verdad? Sí, Él podía orar por mí, pero era yo la que tenía que entregarle al Señor todo eso que yo estaba sintiendo. Ahí empecé a tener lucidez y empecé a entregarle al Señor todo lo que sentía. Tuve la intención de buscar ayuda, pero como mencionaba antes, a veces en nuestro afán de agradarle al Señor caemos en legalismo, y yo pensé que el buscar
ayuda profesional no era correcto para un cristiano. En ese momento, pues, y hasta la fecha es un tema tabú, que poco a poco se ha ido abriendo brecha a hablar sobre el tema. Pero en ese momento para mí era algo impensable, o sea, era algo que yo no podía optar, pedir ayuda profesional. Tampoco me atrevía a contarle a nadie porque sentía que iban a juzgarme, iban a creer de que yo no buscaba al Señor, que yo por gusto me había convertido en cristiana porque mi vida estaba peor que antes, que yo realmente no podía conectarme con el Señor, no podía tener una relación estrecha con Él, que el Espíritu no me... Tantos pensamientos que venían a mi mente que me hacían frenarme de pedir ayuda. Cambio de vida. Cambio de vida. Pero en ese momento para mí era algo impensable, o sea, era algo que yo no podía optar, pedir ayuda profesional. Tampoco me atrevía a contarle a nadie porque sentía que iban a juzgarme, iban a creer de que yo no buscaba al Señor, que yo por gusto me había convertido en cristiana porque mi vida estaba peor que antes, que yo realmente no podía conectarme con el Señor, no podía tener una relación estrecha con Él, que el Espíritu no me... Tantos pensamientos que venían a mi mente que me hacían frenarme de pedir ayuda. Como el enemigo, que el Señor lo reprenda, sabe cómo atacarnos en los lugares donde somos frágiles, donde somos débiles. Me dejó un tiempo sin conflicto, me dejó, puedo decir que estuve un tiempo como muy tranquila y pude sentir después de unos años cómo otra vez estaba empezando esa sensación, esas gotitas de ansiedad, esos pequeños ataques de tristeza, esos pensamientos intrusivos que tenía, donde una moto pasaba a la par mía, yo me imaginaba mil cosas y pude escuchar una voz que me dijo, está empezando otra vez. Y yo dije, no, yo no vuelvo a pasar por lo mismo, yo no vuelvo a pasar por lo mismo. Y le conté a una de mis hermanas lo que estaba pasando y coincidía con el fallecimiento de mi mamá, entonces creo que el enemigo también quería usar ese luto, ese duelo como un ancla para sumergirme, y mi hermana me aconsejó que buscara ayuda profesional. Me dijo, tenés que buscar ayuda, y pues yo estaba un poco renuente, pero pues ya estaba en mi mente buscarlo, ¿verdad? Me recuerdo que vi un programa de Virtuosa Mujer de aquí de Rema, donde invitaron a una panelista, y la panelista habló sobre la depresión que ella había vivido y la ansiedad, y comentó que había ido con un neurólogo y cómo él le había ayudado para salir para calmar eso que ella sentía, ¿verdad? Entonces empecé a buscar un profesional, fui con un neurólogo, me hizo exámenes de todo tipo, me pusieron aparatos, cables, de todo. Cuando me explicó él que había algo en mi cuerpo que mi cerebro dejaba de producir, y era algo que me iban a ayudar con antidepresivos y ansiolíticos para tratar eso que yo estaba sintiendo, ¿verdad? La tristeza me invadió fuertemente al escuchar eso, porque hemos escuchado muchas veces, y pues uno conoce casos de gente que se vuelve dependiente de los fármacos, y yo no quería que eso me pasara a mí. Entonces, bueno, pero como yo realmente estaba necesitada de ayuda, yo accedí al tratamiento, y desde la primera toma yo sentí como el ruido en mi cabeza se disminuyó, y en esa paz y en esa quietud que yo empecé a tener, también empecé a darme cuenta que había en mi familia personas que tomaban antidepresivos, personas que tomaban pastillas para dormir.
Y yo dije, seguramente es algo que yo vengo arrastrando, seguramente es algo que yo vengo cargando en mis genes, de lo que yo tengo que ser libre, ¿verdad? Muchas veces nosotros como cristianos le pedimos al Señor en nuestras oraciones que cambie nuestra genética, pero no entendemos el trasfondo de decirle al Señor, cambia mi genética, ¿verdad? Hoy, esta vez yo empecé a orar de una forma diferente. Empecé a pedirle al Señor que cambiara mis hormonas, que cambiara mis neuronas, que cambiara mis genes, ¿verdad? Que me diera una nueva oportunidad. Y el Señor empezó a obrar en mi vida. Y así fue como también me di cuenta que no solo era, si es cierto que somos seres trinos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando tenemos una gripe, nosotros lo tratamos pues con un antigripal, con suerito, con tantas cosas. Yo tenía una deficiencia en mi cuerpo, pero yo también tenía que tratar mi alma. Entonces, esta vez hice algo diferente, que fue buscar ministración. Yo ya sabía con lo que estaba peleando, el Señor ya me había permitido identificar qué era lo que había en mí. Y por medio de la administración el Señor me hizo libre. También sé que rompió con todas esas cadenas que yo venía arrastrando para mis hijos, para mi familia, para mis futuras generaciones. Entiendo que el propósito de que yo me quedara en mi casa cuidando a mis hijos era especial, era que yo no lo había valorado en ese momento, pero es tan importante cuando uno entiende que uno está a cargo de seres humanos. Yo en este momento tengo 3 personas de las que su futuro depende de lo que yo siembre en ellos. Su futuro depende de lo que yo rompa en ellos, y su vida va a depender de lo que yo les ministre, ¿verdad? Si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Si yo soy libre, ellos son libres. Si yo recibo bendiciones, por supuesto ellos las van a recibir, ¿verdad? Hoy veo mi maternidad de una forma diferente. Al principio era dura y solitaria. Hoy tengo a Cristo a la par, que es el que me va guiando. Hoy sé que yo ya no voy a volver a vivir esas etapas de depresión, de ansiedad que tuve en el pasado, porque Él me hizo libre. Hoy tengo una identidad fortalecida en Él. Hoy sé que soy un árbol sembrado a la par del río, y esa agua viva es la que me ministra y es la que me mantiene verde y floreciendo. Yo no entendía el propósito por el cual yo pasé por esa etapa que fue tan dura, tan difícil. Ahora que estoy en el departamento de administración, entiendo que el Señor lo permitió para poder yo ser un vaso útil en esta casa, para poder yo ser un vaso útil para servir a muchas personas que están pasando y que están viviendo lo que yo viví en el pasado, ¿verdad? Porque hoy tengo empatía, hoy entiendo que no es solo un problema en el alma, que es un problema también en nuestro cuerpo, y que si el Señor permite que la medicina evolucione, nosotros tenemos que hacer a un lado esa religiosidad en la que nosotros hemos crecido, hacer a un lado ese legalismo y abrirnos la oportunidad de buscar ayuda profesional, y mucho mejor potencializarlo con la ayuda espiritual. Creo que hoy por hoy sí lo veo así. Tienen que ir de la mano esas dos cosas para que el Señor trabaje y obre en nuestra vida. Y para la gloria de Dios, yo sé que no va a volver. Esa cadena fue rota en mi familia, en mi casa. Hay un versículo que me sostuvo durante ese tiempo. Es Salmos 94, 18, 19. Dice: pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Y quiero decirte que si tú estás pasando por una situación similar o estás viviendo eso, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo, el Señor no es ajeno a tu dolor. El Señor tiene un plan y un propósito para tu vida, y es importante que te entregues a Él, que lo busques, que rindas tu voluntad,
que propongas en tu corazón ser libre, que propongas en tu corazón que Él obre en tu vida y que el Espíritu Santo sea el que te guíe y vaya delante de ti. Que Dios te bendiga y espero que sea de mucha bendición para ti como ha sido para mí. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.